Dios los bendiga en este día tan lindo que el Señor nos ha regalado. Una vez más estamos al aire, ah, aquí en este lado del mundo, aquí en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un saludo cordial a todos aquellos que nos sintonizan, a aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Un cariñoso saludo para todos aquellos soldados del Señor, para aquellas mujeres que militan en la obra, para aquellos jóvenes, para aquellas jovencitas que están militando en la obra de nuestro Salvador. Sigue adelante, hermano, sigue adelante, hermana. Quiero lanzar un cariñoso saludo desde estas ondas a todos mis hermanos allá en la bella Perú, en la capital que es Lima, a mi hermano Enrique Membrillo, pastor de una de las iglesias de Lima, y mi hermano Álvarez, que es el pastor de la iglesia allá en Iquitos, Perú, donde muy pronto en el mes de junio vamos a estar saliendo para aquel lugar como misionero, para aquel lugar de Iquitos. Pienso que va a ser una experiencia muy linda, muy especial, de conocer gente tan linda como tú, gente que se presta para poder enseñar y predicar la santa palabra del Señor. También quiero saludar a mi esposa Blanca Cruz, a mis hijos Obed Cruz y a Fed Cruz, a mis nueras, mi hermana Damaris y mi hermana Marlene. También quiero saludar a unos miembros de la iglesia, a mi hermano Rodelvi López, mi hermana Claudia López y mi hermano Abelino López. Un cariñoso saludo desde aquí. Y también sigamos adelante todos mis hermanos. Quiero decirle a mi hermano Briceño, José Luis Espinosa Briceño, y a toda su familia, y a mi hermana Cecia del Ministerio Internacional de Iglesia Crecimiento del Perú, de las Asambleas de Dios, que sigamos adelante glorificando al Señor con todo nuestro corazón. El Señor ya viene, preparémonos cada día más y más, mis hermanos allá en la bella Perú, donde muy pronto vamos a conocer esos hermanos lindos. Gracias le doy a Dios por la oportunidad de poder estar al frente de esta bella congregación que son cada uno de ustedes. Hoy traigo un tema muy lindo, muy especial: 5 virtudes en Timoteo, basado en el segundo de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, pero vamos a hacer variantes en estos versículos para que no nos tome mucho tiempo. Así es que 5 virtudes en Timoteo, basado en esta carta del apóstol San Pablo. Esta carta se escribió allá por el año 66 al 67 después de Cristo, y esta es la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe. Ese es el registro que se tiene cuando el apóstol se asocia con Timoteo, a pesar de todas las pruebas y luchas que él tenía o que él estaba pasando. Él, en su viaje misionero, acompañado de Juan Marcos, dice la palabra del Señor que Marcos se retira de la presencia de Pablo, y dice que el Señor reemplaza, mire qué lindo es nuestro Dios, el Señor reemplaza esa compañía para Pablo con la presencia de Timoteo, en donde aprenden a trabajar lindamente en la obra del Señor juntos. Pablo y Timoteo se convierten ellos dos en unos amigos bastante inseparables, y Pablo llega a formar parte de algo muy lindo en la vida de Timoteo. Él lo mira, Timoteo lo mira a Pablo como un padre, como una figura de ese padre que muchas veces, hermano, hace falta en muchos jóvenes que por A o B razón en la vida pierden a sus padres, pierden a papá, quizás sí de muerte, y quizás no, se retiran los padres, y muchas veces cuando uno comete sus errores no se da cuenta el daño tan grande que puede hacer en la juventud, en el joven, en la jovencita, y tienden los muchachos, hermano, a ponerse duros, a ponerse rebeldes, a rebelarse muchas veces a la obra del Señor, a su mamá, porque quedan a cargo de una madre. Eso se ve mucho en nuestros países hispanos, en los países latinos, donde, hermano, se ve mucho de eso cuando no hay esa entrega de esos padres.
Bueno, entonces Timoteo encuentra ese refugio en Pablo y lo mira a Pablo de una manera muy linda. Lo mira en esa figura de ese Pablo, de ese padre. Y dice la palabra del Señor que no por malhechor Pablo cae en la cárcel, y desde allí, hermano, espera que puedan ayudarle a visitarlo a muchas cosas. Pero, hermano, Timoteo, a pesar de todas las cosas, no vivía a la vuelta de donde estaba la cárcel, sino vivía bastante lejos, Timoteo. Y dice la Biblia que desde allí el apóstol San Pablo empieza a escribir estas cartas lindas en esas prisiones frías y duras de aquellos entonces, de los tiempos romanos. Y yo voy a leer esta preciosa carta de la segunda de Timoteo, capítulo 1. Oiga lo que dice ahí. Si tú tienes Biblia, tómala, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Allí podemos ver que él escribe a Timoteo, amado hijo. Y dice el versículo 3: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjese qué lindo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice el 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice el 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a pasarnos hasta el versículo 13. Y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración preciosa para poder comunicarnos con nuestro Dios. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, Señor. Es nuestra oración a ti, Señor. Que lo que van a escuchar aquellos jóvenes, aquellos hombres y aquellas mujeres en este día sea de mucha edificación. Permítenos, Señor, adorarte. Permítenos, Señor, honrarte de una manera linda y especial, Señor. Que tu amor y tu gracia llegue a aquellos hogares en mucha necesidad, aquellas mujeres, aquellos hombres, Señor, que están necesitados de una palabra de aliento, de una palabra de vida en sus corazones. Señor amado, úsanos en esta hora por el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El tema es 5 virtudes en Timoteo. Vamos a hacer una pequeña introducción. En este primer capítulo nosotros vamos a encontrar cosas que resaltan en la vida de San Pablo, es decir, a través de la vida de Timoteo. Y estas son aquellas cosas buenas que Pablo había visto en Timoteo, en el cual él había visto que el trabajo que él había hecho con este muchacho no era un trabajo en vano. Él había visto que a través de sus enseñanzas, a través de la compañía de ambos, cuando él no había estado en la cárcel, no por malhechor, sino por predicar la palabra, él había visto un progreso en Timoteo. Él había visto que se había capacitado de una manera muy linda para poder ponerlo dentro del ministerio. La capacitación, hermano, es muy esencial. Es muy importante para un siervo de Dios ser capacitados para que nosotros como ministros del Señor hagamos la buena obra del Señor, podamos hacer lo mejor para el reino del Señor y poder también, hermanos y hermanas, ser mejores cristianos y a la misma ser mejores ministros de nuestro Salvador. ¿Cuánto se necesita esa preparación? ¿Cuánto se necesita hombres y mujeres que se capaciten de una manera intelectual en la palabra del Señor?
Si tú en ese lugar donde tienes la iglesia hay un instituto bíblico, acércate a él, inscríbete a ese instituto para que te capacites, porque un obrero mejor capacitado sirve mejor al Señor, porque el Señor llama, el Señor prepara y el Señor capacita y el Señor envía a los obreros a su miel. Dice que Él es el dueño de la miel, y cuánto se necesitan esos obreros capacitados, esas mujeres capacitadas que dan su tiempo, dan su amor, dan su dinero a la capacitación, para que así haya calidad de palabra, para así haya calidad de enseñanza en aquellas almas que muchas veces no saben leer, no saben escribir. Y un ministro capacitado, hermano, puede enseñar en muchas áreas y preparar discípulos para la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, una de las cosas que sobresalen en esta parte de la escritura, en esta parte linda que Timoteo escribe, es una expresión muy peculiar, es una expresión que no solamente le llama la atención a Pablo, sino que si tú te pones a pensar, si tú miras la escritura, ahí verás algo que no se debe de escapar, y es la palabra sus lágrimas. Dice que San Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo en el versículo 4. Esas lágrimas, bendito el Señor, que habla Pablo, lo ponían a él mucho en qué pensar. ¿Por qué llora o por qué estaba llorando constantemente Timoteo? Hay muchas causas en las cuales los escritores neotestamentarios pueden suponer la razón obvia de el por qué tanto llanto de Timoteo. Una de las cosas es que Timoteo había sido impresionado por el ministerio de Pablo, cómo Dios usaba al apóstol de una manera tremenda y especial en aquellas cosas. Entonces, hermano, vemos que Timoteo lloraba por aquellas cosas lindas que había aprendido de Pablo. Y una de las cosas es que Pablo respeta esas lágrimas, reconoce esa validez de esas lágrimas tremendas y que concuerdan con aquella vida íntima con el Señor. Una persona puede derramar lágrimas de coraje, puede derramar lágrimas de frustración, porque ha sido ofendido, porque ha sido ofendida, o para fingir una pena que realmente no siente, o por el dolor físico. Sin embargo, las lágrimas significativas de aquel hombre de Dios lo identifican como un hombre noble, como un hombre que está en la crisis. Por eso es que aunque los evangelios, miramos nosotros que hay mucha gente que ha tenido esa experiencia tremenda, como Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro, pero no solamente esa significación se hace que un alma pueda llorar tremendamente, sino que dice que las lágrimas de nuestro Salvador que derramó también fueron delante de la ciudad de Jerusalén, en donde lloró. Lágrimas, hermano, por las almas. ¿Cuánto se necesita que ministros como tú que me estás escuchando, tengan ese ministerio de intercesión? Yo te invito a hacerlo siempre. Yo te invito a que los hagas, a que llores por ese ministerio, por las almas perdidas, por aquellas personas que no tienen a Cristo, que no, por aquel joven, por aquella jovencita que no encuentra un alivio en su dolor, en su desesperación. Aquella madre, aquel padre que ha perdido un hijo, que ha perdido una esposa, que ha perdido una madre, que ha perdido a alguien ser querido. Hermano y hermana, eso es lo que nos demanda el Señor, a llorar, a gemir por aquellas almas perdidas. Te miro dentro del breve en otro segmento más de su programa que sale al aire siempre por Iglesia Evangélica de Jesucristo. Adelante, Ebenezer. Dios te bendiga. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo.